continuando con nuestra agenda, daremos paso a la conferencia del doctor Antonio Lafuente, quien es investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Él nos acompaña hoy y nos compartirá la conferencia Los 5 itinerarios para abrir la ciencia abierta. Agradecemos de manera muy especial la participación del doctor Lafuente y le damos una especial bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un enorme honor poder estar aquí acompañándoles esta mañana en Colombia, esta tarde aquí ya en Madrid, sobre un tema en el que llevo pues varios años ocupándome de él, siempre con el mismo entusiasmo, siempre con las mismas ganas, desde aquellos momentos en los que defender la ciencia abierta pues era algo que sonaba muy radical, algo que te metía dentro del grupo de la gente muy inquieta, que nunca está callada, que siempre está protestando, que siempre quiere que sucedan cosas diferentes. Hoy hemos visto ya cómo la ciencia abierta es un movimiento que está convirtiéndose en mainstream, en el que todas las instituciones quieren participar, y este evento sería una prueba de que aquellas luchas de hace un par de décadas comienzan a tener efectos indiscutibles, ¿no? Eh, y de hecho, el tema de la ciencia abierta se ha puesto en primera, se ha puesto de moda porque la pandemia ha hecho muy evidente la necesidad que había por encima de ninguna otra circunstancia de compartir datos, compartir paper, modificar el sistema de revisión, hacer que los repositorios fueran capaces de recoger investigaciones que aún no estaban por completo terminadas. Todo eso, de alguna manera, incluía una revisión sobre las muchas cautelas que los científicos toman para hacer públicos sus resultados y que en circunstancias extremas de emergencia, pues quizá deberían ser revisadas. Cuando uno piensa en la ciencia abierta, pues es muy legítimo preguntarse acerca de qué entendemos por open y qué entendemos por ciencia. No son dos preguntas retóricas, porque a mi juicio este asunto, esta preocupación por lo abierto no es tan reciente como mucha gente podía imaginar. Tenemos un autor que yo admiro mucho, Paul Davies, que estuvo analizando el proceso de construcción de la ciencia moderna tal como hoy la entendemos, un proceso que seguramente se inicia en el siglo XVII, a finales del XVII, y que más o menos damos por consolidado a finales del siglo XVIII. Cuando él se pregunta qué es lo que ocurrió para que hubiera una revolución científica como la que en nuestros libros de texto nos explican qué es lo que sucedió en el siglo XVII, él dice que lo que allí pasó no fue una revolución epistémica, no fue algo que sucedió en las cabezas de algunas personas extremadamente brillantes, que las hubo, como Galileo o Kepler o Newton y otros muchos más, sino que el verdadero factor que impulsó una transformación radical de la ciencia fue lo que él llama una Open Science Revolution, es decir, lo que ocurrió es que, según su punto de vista, es que las cortes europeas del momento comenzaron a sospechar que los científicos habían acumulado tal cantidad de poder que se habían convertido en una minoría selecta e incontrolable, y estaban muy preocupados porque en manos de ellos estaban las decisiones con las que se controlaba la armada, el ejército, la minería, los océanos, los imperios. De manera que estaban preocupados y tomaron una decisión que se manifestó sabia y muy acertada, que es la de, en vez de preservar el conocimiento cerrado en poder de unos cuantos privilegiados de la corte, decidieron que la única manera de poner bajo vigilancia a los científicos era que se vigilaran entre sí, es decir, abrir el conocimiento al escrutinio público, de forma que los científicos de unos países garantizaban la veracidad del conocimiento que publicaban los científicos de otros. Así que la condición de abierto acabó movilizando la inteligencia colectiva, provocando relaciones
y sinergias entre los saberes de unos y de otros que multiplicó la velocidad con la que el conocimiento fue desarrollándose. Y esta reflexión de Paul Davies, que yo considero acertada, que muchos consideramos acertada, podemos traerla al presente y hacernos también preguntas acerca de quién controla a los científicos y cómo podríamos controlarlos, a los expertos, de forma que abrir la ciencia vuelve otra vez a ser un desideratum más que interesante, porque es una obviedad que para muchos, yo soy uno de los que opinan así, los científicos, los expertos, no está claro cuándo trabajan al servicio del bien común y cuándo trabajan al servicio de otros intereses menos confesables, intereses corporativos. De alguna manera, entonces, si esta sospecha pudiéramos considerarla algo más que probado, entonces los expertos habrían dejado de ser la solución a los problemas y serían una parte del problema que queremos abordar. Y sin duda, la condición de abierta de la ciencia permitiría que pudiéramos controlar de una manera más eficiente hasta dónde llega la veracidad de algunas de las afirmaciones o conclusiones a las que llega. También tiene mucho sentido, a mi juicio, preguntarse qué es esto de la ciencia, porque poco a poco los antropólogos nos han enseñado que la ciencia es algo, una práctica mucho menos cerebral que social, mucho menos individual que colectiva y mucho menos antropocéntrica que infraestructural. De alguna manera, lo que estamos intentando decir es que en la ciencia hay mucho más que ideas. Sabemos, hay laboratorios, hay máquinas, hay reactivos, también hay sociedades, departamentos, universidades, asociaciones, también hay gestores, bibliotecas, hay un sinfín de actores que están entrelazados entre sí, que ensamblan un conjunto de prácticas y que todas deben ser puestas, todas deben ser problematizadas si es que queremos hablar de ciencia abierta, si es que queremos abrir la ciencia. Y por fin, para terminar estas primeras palabras introductorias, querría agregar que tenemos una enorme cantidad de literatura que también nos dice que abrir la ciencia se ha convertido en algo más barato que que seguir manteniéndola cerrada. Se ha convertido no solo en más barato, sino también en extremadamente rentable. Aparte de que es mucho más virtuosa una comunidad organizada alrededor de la noción de bien común más que alrededor de la noción de un bien privativo, como a veces en muchos sectores se habla de la ciencia. Cuando uno piensa en cómo abrir la ciencia, en la ciencia como algo que se puede abrir todavía mucho más, he pensado en la conveniencia de mostrar 5 mundos que todos deben ser abiertos, que son complementarios entre sí, pero que al mismo tiempo son bastante distintos. Son los mundos de los contenidos, de los contextos, de la vida académica, lo que los angloparlantes llaman scholarship, el mundo de las infraestructuras y el mundo de las ontologías. Y voy a dedicarle a cada uno de ellos unos minutos para aclarar de qué estamos hablando y cuál podría ser la potencial hoja de ruta que tendríamos que hacer en cada uno de ellos para ir abriendo paulatinamente esto que llamamos ciencia. Empiezo entonces hablando de open content, abrir los contenidos. En términos generales, cuando se habla de ciencia abierta, se identifica esta noción con la noción de dar acceso, hacer que el conocimiento sea compartido, esté situado en un lugar al que libremente podamos acceder y en términos generales esta convención de que abierto y accesible es lo mismo, a mí me parece algo muy discutible y es justamente de lo que va mi charla, de la necesidad de ensanchar la noción de abierto. Sin embargo, no es que crea yo que debamos despreciar
necesidad de abrir los contenidos en absoluto. Y hay además un histórico que conviene recordar para ver la importancia que esto puede llegar a tener. Hay muchos antecedentes de reclamaciones de la apertura de la ciencia al conjunto de la sociedad. Pero a mí, entre los más recientes, me gusta destacar la noción de derecho a saber. Y tenemos una casuística muy grande para intentar entender lo que queremos decir. Pero a mí me gusta mencionar como el primer gran antecedente a Raquel Carson y su enorme, maravilloso libro Silent Spring, La Primavera Silenciosa, que es un libro donde, como ustedes saben, se denuncia la noción de revolución verde y el papel que el DDT tuvo en el diseño de unas políticas agrarias que se fueron consideradas la gran promesa de la tecnociencia para reformar la agricultura y que poco a poco lentamente fuimos viendo que era también una forma sistemática de destruir el entorno y la salud de los concernidos cuando ingerían sustancias que eran tóxicas derivadas del DDT. Así que ella fue la primera que denunció este hecho y que reclamó entonces la necesidad de que los concernidos, los afectados por aquellos productos agrarios introducidos al mercado, tenían el derecho a saber qué es lo que les estaba pasando. Así que a mí me gusta citar este primer antecedente, pero desde luego en los que todos estamos pensando, los que tienen más que ver con esta noción de Open Access, tienen que ver con la aparición en 1991 de X-Archive, que como saben prácticamente recoge en la actualidad la totalidad de la literatura que publican los físicos, los matemáticos, los científicos cibernéticos, que de alguna manera descubrieron que ellos podían tomar decisiones al margen de lo que los estados o las universidades a las que pertenecían pudieran adoptar para hacer que el conocimiento que producían fuera accesible al conjunto de la población. En 1997 aparece PubMed, que es el mayor base de datos de contenidos médicos que hay en el mundo y que se considera un hito en el proceso de maduración de este movimiento en favor de el acceso abierto al conocimiento. Y ya por fin a mí me parece que es también un hito muy significativo cuando los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en 2006 obligan a todos los investigadores que hagan su trabajo con fondos provenientes de esta poderosísima institución norteamericana, les obliga a garantizar el acceso abierto al conocimiento que producen. Me parece que son tres fechas importantísimas que desembocan a partir de los primeros años de la segunda década de este siglo en otros movimientos que seguramente hacen del año 2016 una fecha significativa, que es cuando la Unión Europea, la OCDE y algunas otras instituciones adoptan un compromiso claro, firme y definitivo sobre el acceso abierto al conocimiento. Y todo esto, ¿por qué? He señalado en el derecho a saber un antecedente, pero también había una preocupación antigua entre los bibliotecarios y entre los científicos que habían visto y denunciado cómo las instituciones académicas pagaban 4 veces por un mismo producto, un paper. Y al pagar 4 veces hacían la pregunta cómo habíamos podido llegar allí, porque es un hecho que los científicos, las organizaciones, los estados, las universidades, pagan, financian
la producción del conocimiento, financian la redacción de los resultados obtenidos con la investigación, financian también la revisión de los papers que luego van a pasar a aparecer en las revistas y por fin compran el contenido de esas revistas para que pueda ser utilizado en las bibliotecas. Pagar 4 veces por el mismo producto me parece una cosa increíble que demuestra, a mi juicio, la deriva neoliberal que estaba tomando el conocimiento en la producción de ciencia en nuestro mundo. No solamente era entonces extremadamente injusto, además de caro, en las viejas políticas que habían confiado en las grandes corporaciones industriales del planeta para hacer el trabajo de difusión del conocimiento científico. Esto prueba, por otra parte, que las universidades habían sido muy eficientes en el trabajo de producir conocimiento, pero en cambio muy ineficaces a la hora de difundirlo. Pero el tercer punto que a mí me gustaría recordar para entender por qué este movimiento en favor del acceso al conocimiento se convirtió en algo que lentamente ha dominado la escena y ha convertido estas reclamaciones en una política pública perfectamente consolidada ya, es la noción de despilfarro con el que hasta hace nada nos comportábamos en relación con los datos científicos en particular. Tenemos estudios que han llegado a probar que en algunas áreas del conocimiento hasta el 85% de los datos producidos se repiten en diferentes laboratorios, lo cual, del mismo país incluso, lo cual denota una dejación de responsabilidades inquietante, preocupante, y una instalación de los propios académicos en la zona de confort que les impedía incluso percibir un hecho tan, a mi juicio, escandaloso como el que acabo de nombrar. Pero hay más. Sabemos que hasta el 35% de los datos producidos en ensayos clínicos permanecen secretos. Y esto es muy inquietante, especialmente vale la pena mencionarlo en época de pandemia, cuando tenemos una dependencia en este momento tan significativa en relación a los datos científicos. Así que para quienes han estudiado este hecho, esta incapacidad para hacer públicos los datos, también han profundizado mucho en la idea de cuánto despilfarro supone eso en relación a la capacidad a la que renuncian nuestros países para crear empleo asociado a la apertura de esos datos. Hay cifras verdaderamente escandalosas que no tengo yo ahora tiempo de traer a esta conversación, pero créanme, son verdaderamente escandalosas el volumen de negocio al que nuestros países renuncian por no hacer públicos los datos. Quiero ahora dedicar unos minutos también a hablar de la apertura de los contextos, no solamente de los contenidos del conocimiento científico. Los contextos para mí pues son obvios. La ciencia no se desarrolla, como decía al comienzo, no es una actividad estrictamente cerebral, ni tiene que ver solo con ideas, tiene que ver con un sinfín de prácticas que involucran políticas, que involucran protocolos, que involucran planes estratégicos, que involucran inversiones, que involucran gestión, que involucran una enorme cantidad de democracia. Y todo ese capítulo merece también ser problematizado para abordarlo desde una perspectiva que quizá cambie el rumbo que están tomando las cosas. Para quienes estamos preocupados por este asunto de los contextos en los cuales se realiza la ciencia, nos inquieta mucho el extraordinario poder que han adquirido los gestores en nuestras instituciones científicas.
Son ellos quienes han convencido a las autoridades académicas para trasladar prácticas que funcionaron en el mundo empresarial, trasladarlas al mundo académico. Son ellos los que han traído a la academia el discurso de la excelencia y toda la cultura de la auditoría. Son ellos, en una palabra, quienes han empujado a nuestras instituciones académicas para convertirse a veces en instituciones excesivamente preocupadas por la rentabilidad, excesivamente preocupadas por eh, el rendimiento que puedan producir las inversiones que se realizan. De hecho, hay una enorme cantidad de literatura que habla de ciencia neoliberal y de una naturaleza neoliberal. Se habla de una naturaleza neoliberal porque de alguna manera se ha convertido, tras la aprobación de la Bayh-Dole Act en 1980, se ha convertido la naturaleza en una especie de terra nullius. El primero que llega se la puede apropiar, ayudando, legitimando las prácticas de quienes nos veíamos en tanto que científicos como descubridores y que ahora podemos legítimamente, dicen quienes defienden esta manera de actuar, podemos vernos también como propietarios. De hecho, una gran parte de la ciencia pues ya cotiza en bolsa. Y todo esto nos habla de una organización de las instituciones científicas que es claramente mejorable y contra la que algunos estamos, que estamos resistiéndonos y queremos volver a pensar esta deriva hacia la neoliberalización de la academia. Hay un estudio que se publicó en 2015, se llama The Metric Tide, que somete la cultura de la auditoría a una revisión compleja, una revisión profunda, una revisión detallada. Es un libro maravilloso en 2 volúmenes que está en acceso abierto, que ustedes se pueden bajar. El primer volumen está dedicado a hacer una revisión sistemática de todo lo que hemos venido publicando en las 2 últimas décadas sobre las métricas. Esta obsesión por medir el trabajo que hacemos y por evaluar el impacto que tiene la investigación que publicamos. Y el segundo volumen recoge las discusiones que durante 6 meses un grupo de expertos de lo más selecto y que provenían de instituciones muy acreditadas en el mundo de la financiación de la ciencia, las discusiones que han tenido para intentar aclararse que por qué se necesitan las métricas, para qué las usamos y cómo podríamos mejorar el uso de estas métricas. Y cuando uno lee esta 600 páginas dedicadas a hacer una revisión en profundidad de la cultura de la auditoría en ciencia, llega a 2 conclusiones que no dejan de ser sorprendentes y que a mí me gustaría recordar. La primera dice que cuando evaluamos, la evaluación debería ser contextual. Y esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los evaluadores no deberían conformarse con ir a mirar las cifras de impacto de las revistas en las que hemos publicado los papers, sino que deberían tomar en cuenta las circunstancias personales de las personas involucradas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, quedarse embarazada y estar durante unos meses con baja productividad, o haber tenido una enfermedad, o haber tenido que afrontar algún otro proyecto por el camino que disminuye tu dedicación al proyecto original. Y la segunda cosa que dice es que no hay una buena evaluación si quienes evalúan no leen aquello que quieren juzgar. Y es verdad que parece increíble que haya que reunir a los 12 sabios de Occidente durante 6 meses, hacerles revisar la literatura de 2 años de trabajo para llegar a la conclusión de que quien evalúa debería tomar en cuenta las circunstancias personales del evaluado y debería además leer el trabajo que tiene que juzgar a continuación, en vez de fiarse de todas estas otras tecnologías basadas en inteligencia artificial que han producido una cantidad tan enorme y masiva de inconsistencias,
de irregularidades y que han sometido el trabajo de investigación a reduccionismos difíciles de explicar. El informe es exhaustivo en estos ámbitos y señala un sinfín de irregularidades, un sinfín de inconsistencias que no hay tiempo aquí de recordar, pero les animo con entusiasmo a que se acerquen a este informe maravilloso de Metric Tide de Winslow, publicado en 2015. El tercer capítulo sobre el que necesitaríamos construir una hoja de ruta para avanzar en la dirección de la ciencia abierta es el Open Scholarship o el Open, la apertura de la vida académica. Y la vida académica, a mi juicio, son tres cosas principalmente. Podríamos desarrollarlo mucho más, pero como estoy resumiendo, pues quiero limitarme a estas tres dimensiones. La vida académica es un espacio laboral y es un hecho que la introducción de la medida del impacto de nuestra investigación, la imposición del concepto de excelencia para evaluar el trabajo académico que hacemos, ha producido un proceso de precarización del trabajo académico. Nuestros jóvenes particularmente se ven sometidos a una especie de práctica institucionalizada, una normalización del bullying. Hemos aceptado que los investigadores pueden y deben renunciar a derechos laborales que tienen trabajadores de otras empresas, de otros sectores productivos, porque no han alcanzado el impacto. Leyes que son válidas para trabajadores de cualquier otro sector dejan de serlo en el mundo académico. Leyes que avalaban derechos laborales son reemplazadas por ordenanzas que producen las instituciones a las que pertenecemos. Todo esto a mí me parece irregular y me parece que debe también ser problematizado. Yo cuando hablo de estas cosas me gusta contrastar la noción de excelencia con competencia profesional y le hago la pregunta a la gente que me está en ese momento escuchando: ¿cuántas veces uno necesita a alguien excelente en su vida? Y nunca nadie ha levantado la mano para decir yo necesité un excelente. Necesitamos gente competente, gente capaz de hacer con seriedad, con responsabilidad su trabajo, pero nadie necesita tener al mejor de nada en ninguna de las tareas que organizamos. Es más, uno preferiría asegurarse de la competencia humana, la empatía, la capacidad para el trabajo asociativo, para el trabajo colaborativo, antes que saber si la persona con la que te quieres aliar tiene los mejores papers y tiene el coeficiente de excelencia más extraordinario del planeta. No solamente la vida académica es un espacio laboral, también es un espacio educativo. Y a mí me parece muy relevante volver a recordar que la ciencia es una cultura oral. La hemos convertido en una cultura literaria, donde nuestro trabajo se mide por lo que publicamos, pero es un hecho que la mayor parte del tiempo nos la pasamos haciendo revisiones, tutorías, dando clase, participando en comisiones y en comités de esto y de lo otro. Y todo ese trabajo parece quedar invisibilizado por esta nueva hegemonía que ha adquirido lo escrito frente a lo oral. A mí me parece muy razonable que todo este trabajo basado en la oralidad, que yo creo que además es un trabajo que tiene componentes afectivas verdaderamente extraordinarias, debería hacerse más visible, deberíamos ser capaces de ponerlo en valor. La vida académica no es una vida literaria. Es importante escribir, por supuesto, nunca lo negaré, pero es muy claramente decisivo todo lo que hacemos a través de la oralidad. Y por fin, la vida académica también es un espacio cultural, no solamente es laboral y educativo, también es cultural. Y en este punto me gustaría mencionar algo que es una obviedad, pero que a veces olvidamos, que la ciencia no solamente se hace con palabras, se hace en una lengua. Y aquí tenemos un problema con la hegemonía del inglés. Tenemos un problema
con una situación en la que las otras lenguas del planeta parecerían ser analfabetas en relación con la ciencia. Y ahí recientemente se ha aprobado en 2019 una iniciativa que se llama el Helsinki Initiative, que está invitando a los académicos y a los gestores y a los políticos de la ciencia a que se tomen en serio este problema y a que implementen algunas iniciativas que permitan restablecer un equilibrio más razonable con el inglés. Hay una propuesta que ya está circulando y que la gente está discutiendo, se llama el modelo noruego, en el que solo el 20% del mérito de los investigadores se mide con publicaciones hechas en el primer percentil y el 80% de la calidad del trabajo se mide con otro tipo de actividades. Podemos discutir si es el 20, el 30, el 40, podemos discutir de porcentajes, pero eso no es relevante para mí. Lo importante en este momento, cuando estamos hablando de abrir la ciencia, también necesitamos replantearnos cuál es el papel que a nuestra lengua le hemos asignado como actor en el proceso de construcción de conocimiento científico. El cuarto mundo, el cuarto camino que yo creo que también tenemos que aprender a recorrer es el de las infraestructuras. Hablamos de contenidos, luego hablamos de contextos, hablamos de vida académica y ahora pasamos a las infraestructuras. Y es un hecho también cómo la cultura de plataforma se ha convertido de una manera casi imperceptible en protagonista, en hegemónica, en la manera que tenemos los científicos de relacionarnos entre nosotros. La pandemia además ha acelerado esto de forma vertiginosa, este proceso, y se me ha hecho evidente un asunto que quiero compartir con ustedes. Las grandes corporaciones dedicadas a la difusión del conocimiento científico han aceptado de buen grado hacer accesible todo lo que publican en sus revistas ante el problema de la pandemia. Y está bien, yo lo saludo con alegría que eso haya sucedido, pero entonces me pregunto qué es lo que en el fondo podría estar pasando. Para todos es un hecho que la mayor parte de la literatura científica ya podemos obtenerla sin tener que pagar por ella. Hay muchas maneras de hacerlo y yo no he venido aquí a explicarles cómo se logra, pero estoy casi seguro que la mayor parte de ustedes saben que la literatura científica en este momento es accesible. Entonces, para mí es un hecho probable que las grandes corporaciones ya no tienen tanto interés en controlar el pago por los contenidos como el de ser testigos de los flujos de información que ocurren entre nosotros. De manera que yo pienso que lo que ha ocurrido en la pandemia es que han hecho un ensayo general de cómo podría ser el dar gratis los contenidos para quedarse con los flujos, con la trazabilidad, con las trazas que dejamos en Internet cuando nos movemos consultando información científica. Me parece que en este punto es muy pertinente abrirnos a la noción de soberanía tecnológica. Cuando vamos a aceptar funcionar en plataformas que están gobernadas, gestionadas por grandes corporaciones de la ciencia, deberíamos preguntarnos hasta qué punto es razonable que sigamos comportándonos de esa manera, hasta qué punto no es imprescindible que implementemos medidas para que los servidores de esas plataformas estén en manos públicas y no en manos de corporaciones industriales. Hay otro capítulo en el tema de las infraestructuras que a mí me parece muy conveniente por lo menos recordar. Tiene que ver con el asunto de la ciencia regulatoria. Nuestras vidas penden permanentemente de un sinfín de agencias nacionales, locales, internacionales que definen qué es el agua potable, que definen cuáles son los aditivos que le echan a los alimentos que se pueden comer,
qué es el aire respirable y también los bienes comunes locales, pero también globales, están en manos de estas grandes agencias regulatorias que supuestamente basan todas sus decisiones en evidencias. Pero ahí también sabemos que las cosas no suelen estar tan claras. Ahora con la pandemia nuevamente hemos visto lo difícil que es combinar datos, contrastar puntos de vista y tomar decisiones que estén consensuadas. Hemos visto que eso no es nada fácil y por tanto tenemos todo el derecho del mundo a preguntarnos cómo toman esas decisiones estos organismos regulatorios de los que nuestras vidas dependen. Y así que hablar de ciencia abierta, de alguna manera, nos obliga también a plantearnos cuál es la legitimidad y cuáles son los procedimientos a partir de los cuales operan estas agencias regulatorias. Yo creo que trae también una promesa de ser capaces de gestionar todo este trabajo invisible, todo este trabajo afectivo que es absolutamente imprescindible para que la maquinaria de la ciencia pueda moverse. Hay, todos lo sabemos, en ciencia un sinfín de tareas que no sabemos cómo evaluar y que siguen siendo invisibles. Y no me voy a detener en el cómo, pero sí quiero decir cómo hay en esta tecnología blockchain la posibilidad de que tokemisemos todas esas pequeñas tareas, les asignemos un valor y cuando vayamos a evaluar el mérito que alguien ha adquirido trabajando para la ciencia, podamos medir el tiempo que dedicamos pues, a hacer revisiones, a hacer tutorías, todas esas cosas, y todo ello meterlo en un pool que no se puede manipular, ¿no? Esto es lo que quería decirles en relación a las infraestructuras y ahora quiero dedicar unas palabras a las ontologías. Es verdad que hay una enorme cantidad de conocimiento que la ciencia no sabe cómo abordar, no sabe cómo tratar. Estoy hablando en términos generales de todo eso que llamamos el conocimiento experiencial. Es un conocimiento que está situado, es un conocimiento local, vinculado a otras culturas, vinculado a otros territorios. La ciencia es extremadamente eficiente para producir hipótesis que reduzcan los problemas a un conjunto de variables más o menos manejables y reducido. Y cuando se topa con lo experiencial, nos han enseñado desde Descartes que todo eso que llamamos experiencial es el territorio de lo confuso, es el territorio de lo emotivo, es el territorio de lo caprichoso, es el territorio que produce ruido y del que tenemos que desconfiar. Pero cuando desconfiamos de todo ese mundo, que es el bien más abundante del planeta Tierra, la experiencia, estamos ninguneando, estamos despreciando también una enorme cantidad de conocimiento en el que los humanos basamos nuestras conductas para tomar decisiones cada día en un sinfín de problemas. Sabemos que en temas relacionados con enfermedades crónicas, con enfermedades civilizatorias, en temas relacionados con biodiversidad, ese conocimiento que tienen los campesinos, que tienen los indígenas, que tiene la gente de su barrio, de su pueblo, de su cuerpo, es un conocimiento que deberíamos ser capaces de alguna manera de incorporar. No digo que sea fácil, no digo que esto ya lo tengamos claro, sí digo que hay una enorme cantidad de estudios, de experiencias, de éxito, en las cuales se ha construido una relación amigable, una relación eficiente, una relación interesante y estimulante entre, digamos, expertos y legos, entre gentes que hablan desde el mundo de la experimentación con gentes que hablan desde el mundo de la experiencia.
Para ellos, Michel Calón, que es una de las muchas personas que lo han estudiado, ha reservado y ha construido un concepto que a mí me encanta, que es el de expertos en experiencia. Son gentes que no lo saben todo, no lo saben todo, pero de lo que saben, de su barrio, de su cuerpo, de su calle, de su pequeño mundo, saben muchísimo. Y ese muchísimo que saben deberíamos ser capaces de alguna manera de incorporar en la tarea de construcción de un mundo más habitable y de un conocimiento más robusto, un conocimiento también más inclusivo. Así que hablar de una apertura de ontologías es invitar a la academia a que considere como necesario imaginar conversaciones probables con otras formas de conocer. Doctor Hasta aquí ha Antonio. llegado mi charla. Ahora querría dedicar solo unos minutos más para proponerles 3 conclusiones y luego, si hay tiempo, si puede ser, si lo desean, abrir un pequeño espacio para la conversación entre todos. El primer asunto es, cuando hablamos de ciencia abierta, es que la ciencia abierta es mucho más que contenidos abiertos. Esta es la primera idea que querría trasladarle. Contenidos, ya sean textos, ya sean datos, ya sean open book laboratorio, cuadernos de laboratorio. La segunda idea que quería trasladarles en este momento, ya para concluir mi intervención, es cómo la ciencia abierta podría ser también una herramienta para resistir la deriva neoliberal que está tomando la ciencia en nuestras instituciones. Es una manera de poner freno y una manera también de invitar a la comunidad académica, a los científicos, a ponerse al frente de la defensa de los bienes comunes, de la ciencia como un bien común. Ya lo intentó la Declaración de Bucarest en 1999, cuando ya era claramente perceptible el impacto que la Bayh-Dole Act estaba teniendo sobre el conocimiento. Pero entonces las cosas no fueron todo lo bien ni todo lo rápido que esperábamos. En aquel momento se consideró una declaración muy radical, pero quizá hoy volvemos a tener la oportunidad de hacernos las mismas preguntas que en 1999. Y por fin, la tercera idea que me gustaría trasladarles también en este momento de las conclusiones y alrededor de la noción de ciencia abierta es la de abrir las ontologías. A mí me parece que es urgente que tomemos en cuenta el saber experiencial para conseguir un conocimiento que sea más robusto, por ser más capaz de incorporar puntos de vista discrepantes y por lograr también un conocimiento más cercano a la ciudadanía, más cercano a lo que pasa en nuestras calles, un conocimiento más mundano, si cabe. Y esto tiene que ver con una preocupación que creo que comparte mucha gente, la idea de que la ciencia de alguna manera necesita revisar una especie de nuevo pacto, de nuevo contrato social por la ciencia. Ya lo intentó, como decía antes, la Declaración de Bucarest en aquel momento. Le hemos dado muchas vueltas a cómo podríamos hacer eso y creo que en este momento se dan las circunstancias para volver a abrir el debate sobre la necesidad de encontrar vínculos más poderosos entre lo que sucede en la academia y lo que sucede en la ciudad, para hacer que esa frontera sea un poco más porosa y hacer entonces que la ciencia no solamente hable de lo que pasa, sino también de lo que nos pasa. Y nada más, hasta aquí he llegado. Creo que hay suficientes asuntos para abordar y aquí me tienen a su disposición. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por su participación
y por compartir todo su valioso conocimiento con nosotros. Creo que ha sido una maravillosa charla y tenemos algunas inquietudes al respecto. Por temas de tiempo vamos a abordar dos de ellas. Entonces, la primera dice, esta la envía Jairo Huitrago y dice: doctor Antonio, gracias por su intervención muy profunda y pertinente. Luego de haber escuchado su intervención, me gustaría hacerle la pregunta: si bien varios países y académicos consideran que ciencia abierta es lo mismo que acceso abierto a publicaciones y datos, algunos investigadores de Europa, Canadá y Estados Unidos consideran que la ciencia abierta puede y debe ir más allá que el libre acceso. Uno de estos aspectos particulares de la ciencia abierta es que tanto los pares que revisan las investigaciones como cualquier investigador debería tener acceso a la caja negra del investigador, donde podemos acceder en la mayor medida posible a los datos y métodos subyacentes a las publicaciones. Doctor Antonio, me gustaría tener su punto de vista al respecto. Muchas gracias. No, claro, estoy por completo de acuerdo con la propuesta que insinúa Jairo. Yo creo que sí, que no solamente es acceso a los contenidos incluyen los datos. Ya sé que no es lo mismo palabras que datos, son cosas diferentes, deben ser tratadas de forma por completo independiente, pero es verdad que sin esos datos pues no tendríamos verdaderamente un control sobre el conocimiento que se comparte. Así que el peer review, los datos, las prácticas, todo eso debería ser abierto, por supuesto. Y no digo que eso sea fácil hacer, porque el mayor problema no es solamente que necesitamos infraestructuras por inventar, es que también un porcentaje elevadísimo de científicos están instalados en una cultura hecha de otra manera, pensada alrededor de otros valores, y para muchos es difícil aceptar esta transición desde la cultura semicerrada a la cultura abierta. Muchas gracias, doctor Antonio, por la respuesta a la inquietud. Y tenemos una pregunta que hace la doctora Malgorzata Lisowska y dice: Antonio, ¿tu idea de abrir las ontologías puede asemejarse a la ciencia ciudadana? Claro, yo creo que la ciencia ciudadana muchas veces es vista como una especie de entertainment, una manera de tener a los chavales entretenidos, distraídos, ayudando a los científicos en la tarea de recolectar datos, que también es una manera de uberizar la ciencia y de precarizar el mundo de los cuidados. Pero no quiero entrar ahí, que también podríamos entrar. Me parece que la ciencia ciudadana es el espacio por antonomasia que nos gustaría poder diseñar para que ahí se produjera este encuentro entre lo local y lo cosmopolita, entre la ciencia académica y las preocupaciones que la gente tiene en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestros territorios, ¿no? Me parece que ese sería el mejor destino que podemos imaginar para eso que llamamos ciencia ciudadana. Estoy completamente de acuerdo con la insinuación de la pregunta que se me ha hecho. Bueno, doctor, nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por participar en este evento de discusión alrededor de ciencia abierta. Estamos seguros pues que en este camino nos volveremos a encontrar en esta construcción conjunta de lo que es la materialización de ciencia abierta en nuestras instituciones. Y bueno, pues le agradecemos mucho su participación. Acá hubo mucha discusión de cada uno de los asistentes. Se compartieron muchos documentos que usted iba mencionando durante la charla, entonces seguramente le escribiremos para dejar estos documentos, esta bibliografía dispuesta para todos nuestros participantes, de manera que la discusión pueda continuar. Bueno, pues muchas gracias, María Lucía, por la invitación, por la oportunidad, por la confianza. Para mí ha sido un honor y estoy feliz de haber podido acompañarles en este proceso tan interesante que inician desde la Universidad de Rosario. Muchas gracias y que tengan un encuentro feliz. Muchas gracias.